de Participación Ciudadana de Tabasco, a través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, les da la más cordial bienvenida a todos y a todas por acompañarnos en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. El día de hoy tenemos el conversatorio denominado Desafíos en la persecución, investigación y prevención de los delitos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. A continuación, cedo el uso de la voz a la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la maestra Daliana Sosa Valenzuela. Adelante. Muchísimas gracias, licenciada Mariela Pérez Tosca, por esta gran entrada. Y pues bueno, primero que nada, agradecer a todas las autoridades electorales que se encuentran aquí presentes y las representaciones a través de los 17 ayuntamientos del estado de Tabasco. Bienvenidos a este conversatorio virtual denominado Desafíos en la persecución, investigación y prevención de los delitos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Este conversatorio tiene el objetivo de identificar áreas de oportunidades y buenas prácticas con el fin de brindar una mejor atención, investigación y acompañamiento a las víctimas de violencia política. Agradecer, por supuesto, la anfitrionía de la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, presidenta provisional del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco y quien actualmente funge como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Maestra, bienvenida, mi querida presidenta. De igual manera se cuenta de forma presencial en esta sala de sesiones el maestro Vladimir Hernández Venega, consejero electoral e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Bienvenido, maestro Vladimir. De igual manera, virtualmente se encuentra la consejera María Elvia Magaña Sandoval, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica y integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Así como también de manera presencial en esta sala de sesiones se encuentra con nosotros el maestro Hernán González Sala, consejero electoral y presidente de las comisiones permanentes, denuncias y quejas y seguimiento de Servicio Profesional Electoral Nacional del IEPCT Tabasco. Y pues bueno, de igual manera se encuentra con nosotros nuestros ponentes, que es el maestro Noé Rodríguez Cervantes, vicefiscal especializado en delitos electorales del estado de Yucatán. Maestro, bienvenido a Tabasco de manera virtual. Y a la maestra Carolina Abigail Pérez Luna, directora de procesos legales de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Créditos Públicos. Bienvenida, mi estimada maestra Carolina. Y bueno, también contamos con representaciones de OPLES de Guerrero y de Campeche, maestras Cintia Díaz, consejera electoral del OPLE de Guerrero, de igual manera a la maestra Vicenta Molina, OPLE de Guerrero, bienvenida a Tabasco de manera virtual. También contamos con la presencia virtual de representantes de partidos políticos, el licenciado Marco Hernández García del Partido Acción Nacional. Bienvenido, mi estimado maestro. Así como también en representación de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, tenemos a la doctora Bella Castellano, directora de Atención Psicológica y Jurídica de Víctimas, y contamos con la presencia de la maestra Ana Julia Hernández Milla, quien es directora del Jurídico del Instituto Estatal de las Mujeres. Es muy importante mencionar que se encuentra con nosotros el licenciado Carlos León Mayo, quien es el director jurídico de este instituto electoral, así como la maestra Aide Yolanda Asensio Calcaño, encargada de la coordinación del contencioso electoral de este instituto. Y pues bueno, también contamos con la presencia de la directora Blanca Eni Moreno Roa, la directora de organización electoral de este instituto electoral, así como también la licenciada Abril Ortega, quien es la titular de género del OPLE de Campeche. Y pues bueno, también agradecer a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Secretaria ejecutiva, vocal ejecutiva del Distrito 5, maestra, bienvenida. Y pues bueno, a las diputadas de igual manera que se encuentran presentes y a las directoras de atención de las mujeres de Centro, de Cárdenas, de Jonuta, Huimanguillo y Centro, y también agradecer la presencia de la maestra Lady Salvador, quien es la defensora de grupos vulnerables del Tribunal Electoral de Tabasco. Y pues bueno, no más preámbulo, le concedo el uso de la voz a nuestra presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, la doctora Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, quien dará las palabras de bienvenida y lectura de síntesis curricular de nuestro moderador. Adelante, doctora Roselvi. Muy buenos días, tengan todas, todos bienvenidos a este conversatorio virtual, Desafíos en la persecución, investigación y prevención de los delitos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
cuyo objetivo es identificar las áreas de oportunidad y buenas prácticas que se han tenido en otros estados y en el país a fin de brindar una mejor atención, investigación y persecución de la violencia política en razón de género. Hemos visto en el seno de este consejo, y las personas que aquí se encuentran han sido testigos fieles y cercanos a estas prácticas que desafortunadamente se siguen realizando, no nada más entre candidaturas, sino también medios de comunicación, incluso ciudadanía en general, cuando se trata de una mujer candidata, cuando se trata de una mujer que está en un cargo. Por eso es importante que la ciudadanía y nosotros mismos, las autoridades, sepamos que este tipo de conductas se sancionan también por la vía penal. Es por ello que le agradezco al consejero, al maestro Vladimir Hernández Venegas, que haya aceptado la moderación de este conversatorio en virtud del perfil con el que cuenta y con el que voy a proceder a dar lectura. El maestro Vladimir Hernández Venegas es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es maestro en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Está diplomado en Sistema Acusatorio Adversarial, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y es diplomado en Sistema Acusatorio Adversarial por la Universidad del Valle de México. En su experiencia profesional ha sido procurador regional de la Defensa del Trabajo, procurador de la Defensa del Menor y la Familia del DIF municipal de Cárdenas, Tabasco, subdirector del Centro de Readaptación Social Las Palmas, representante y apoderado legal del CECITE, estuvo como asesor jurídico en la Procuraduría General de Justicia del Estado, fue agente del Ministerio Público, representante legal ante los tribunales administrativos del trabajo del Poder Judicial de la Federación, titular del primer turno de la Fiscalía Especializada para el Combate al Robo de Vehículos, Casa, Habitación y Comercio, subdirector de lo Contencioso y Amparo en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Centro Tabasco, director jurídico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y actualmente consejero electoral de esta Casa de la Democracia. Asimismo, ha presidido la Comisión de Denuncias y Quejas del IEPCT. Gracias, consejero, adelante. Muchas gracias. Nuevamente damos la bienvenida a todas y a todos quienes amablemente nos acompañan en este muy interesante conversatorio. Vamos a escuchar las opiniones, los puntos de vista de dos especialistas que realmente nos van a enriquecer bastante en nuestra labor cotidiana que tenemos, entre otros en este instituto, relacionada con la prevención, el combate y la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Vamos a tener la participación de la maestra Carolina Pérez y del maestro Noé Rodríguez Cervantes. Ellos tendrán una participación que en el formato se establece 15 minutos, pero yo soy de la opinión que respetemos el tiempo. Realmente valoramos que destinen un tiempo de sus agendas para compartir sus experiencias con nosotros, y realmente yo sugeriría que no nos apeguemos realmente a ese tiempo, sino que haya la libertad necesaria para exponer los puntos de vista y las opiniones que estoy seguro a todas y a todos nos serán de mucha utilidad. En ese sentido, en primer término, escucharemos la participación del maestro Noé Rodríguez Cervantes, y para ello me permito leer su síntesis curricular. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en donde obtuvo la maestría en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal. Actualmente se desempeña en la Fiscalía General del Estado de Yucatán como vicefiscal de Delitos Electorales y contra el Ambiente. Ha sido fiscal de investigación territorial en Tlalpan de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, titular del área de responsabilidades de los órganos internos de control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Prevención de Desastres
Senapred, titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en el Servicio de Protección Federal, delegado de la Procuraduría General de la República del Estado de México, fiscal especial de la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, agente del Ministerio Público Supervisor adscrito a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación Estatal en Yucatán de la Procuraduría General de la República, delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la Dirección de Control de Procesos Penales Federales, Zona Sureste de la Procuraduría General de la República, coordinador general de apoyo al proceso penal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, subdirector de procesos de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a los juzgados primero y tercero de distrito en el estado de Yucatán, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado quinto de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al segundo Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito, asesor de la Dirección General Adjunta de Normatividad de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación, académico de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo las materias de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y Económicas y Derecho, así como abogado postulante. Como vemos, el maestro Noé Rodríguez Cervantes cuenta con, no solamente con los conocimientos, sino con una amplia trayectoria en el ejercicio de la profesión, sobre todo en áreas relacionadas con la procuración de justicia. En ese sentido, es para nosotros un gusto tenerlo con nosotros y escucharemos la ponencia que nos va a presentar denominada Obstáculos y acciones que se implementaron para dar seguimiento a los delitos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Maestro, tiene usted el uso de la voz. Sea bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Es un placer estar realmente con ustedes, que me hayan invitado a esta sesión y sobre todo para comentar este tema de violencia política en razón de género. Es un tema que hace tiempo lo señalaba mi compañera de ponencia, hace rato, inclusive ella fue para la implementación del protocolo que en un momento dado se hizo por parte de la FEDE, bueno, ahora FICEL, para atender los temas de violencia política en razón de género en contra de la mujer. Esto fue por allá 2017, 2018, se obtuvieron protocolos inclusive estatales. Aquí en Yucatán hay un protocolo también para la atención de la violencia política, pero es de 2017. Se logró inclusive que a partir de abril del año 2020 se modificara la Ley General en materia de delitos electorales y se adicionara un artículo 20 bis que contiene todas las conductas, el catálogo de conductas que se consideran delictivas en torno al tema de la violencia política en razón de género en contra de la mujer. Sí tenemos instrumentos que han regulado o que pretenden regular esta conducta, pero quisiera empezar con la disertación en el sentido de que, a pesar de que existe un marco normativo que efectivamente nos señala qué es lo que debemos atender, qué es lo que debemos prevenir, lamentablemente no hay denuncias casi sobre este tema. Es triste, de verdad lo señalo, que al día de hoy no tenemos una sentencia en materia penal que efectivamente
haya sido decretada por algún tribunal, al menos no tenemos conocimiento nosotros por aquí, de que hay una sentencia que haya sancionado a una persona precisamente por el tema de violencia política en razón de género. Y es preocupante porque, como suele suceder con la mayoría de los fenómenos delictivos, si no hay una sanción, si no se hace saber a la población que efectivamente el realizar este tipo de conductas, que a veces hay personas que las tienen como institucionalizadas, como que no pasa nada, no es delito. Si no atendemos este fenómeno, la persona que comete violencia política en razón de género va a seguir cometiendo. Yo solamente cito un caso aquí en el estado de Yucatán. En el registro que lleva el INE de personas precisamente sancionadas por violencia política en razón de género, solamente hay 2 registros. ¿Por qué es importante que queden estos antecedentes precisamente en ese registro del INE? Por la simple y sencilla razón de que las personas que han sido sancionadas por estas conductas, ya sea en el ámbito administrativo, con los procedimientos especiales sancionadores que implementan los OPLES, o con las resoluciones que pudieran llegar a emitir los tribunales electorales en las entidades federativas, ese registro se lleva ahí y no pueden ser candidatos, no pueden ser sujetos de alguna candidatura precisamente para una elección posterior. Y esto es una de las formas que considero yo que pudiesen ser pues más efectivas precisamente para tratar de erradicar esta conducta que se presenta desafortunadamente en todo el país. Insisto, es algo que nos atañe a todos los actores de la sociedad, no solamente a las fiscalías, sino también a las entidades o los órganos de gobierno, a los partidos políticos sobre todo, porque si no lo hacemos si no combatimos de manera conjunta en la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde, este fenómeno tiende a crecer y el problema es que tiende a institucionalizarse. Es algo muy, ¿cómo decirlo? Muy triste, muy ejemplificativo de que a pesar de que tenemos toda esta normatividad, casi no se presentan denuncias de violencia política en razón de género. Ese es un reto muy grande y al menos desde la óptica de las fiscalías, desde la óptica de la investigación, precisamente pretendemos nosotros establecer una ruta de acción. ¿Qué es lo que debe hacer un agente del Ministerio Público en el caso que se reciba una denuncia de violencia política en razón de género? Porque es muy importante el tratamiento que se le debe dar a la víctima. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tiene que hacer un agente del Ministerio Público cuando recibe una denuncia? Cuando se presentan ante él o recibe una denuncia por escrito, precisamente, o por cualquier medio de violencia política en razón de género. La siguiente, por favor. Es algo muy simple, pero es algo, la anterior, por favor. Es algo, insisto, muy simple que de repente se nos olvida a todas las autoridades, no solamente a los de las fiscalías y a los agentes del Ministerio Público en particular. Debemos realizar acciones, ya sea por parte del actuar del Ministerio Público, y yo diría hasta de manera institucional, porque en todo momento tenemos la obligación de procurar la mayor protección a la víctima. Y esto me tomé el atrevimiento de subrayarlo, porque muchas veces, si no es que en la gran mayoría de los casos, es lo primero que se nos olvida a las autoridades. Lamentablemente, cuando una persona que ha sido sujeta de violencia, y aquí hablo de violencia en particular, me ha tocado recibir personas que han sufrido violencia doméstica, violencia física, han recibido violencia psicológica, han sido sujetos de violencia económica inclusive. Y lo primero que hace la gente del Ministerio Público, de donde se trate, hablo de la mayoría de las fiscalías, pareciera que existe una convicción de los agentes del Ministerio Público de, como decimos coloquialmente, batear el asunto. Nos ha pasado aquí en el estado de Yucatán de que llegan las personas, quieren hablar con el agente del Ministerio Público y lo primero que hacemos
en el mejor de los casos, tenemos un módulo de atención a las víctimas. Pasan ellas, hablan con ellos, narran toda su historia y en ese momento la persona que atiende el módulo decide pasarla, bueno, está bien, lo vamos a atender, pasa con el Ministerio Público, tome asiento y siéntese por allá. Y 3, 4 horas después, en el mejor de los casos, la llama la gente del Ministerio Público, a ver, nárrame ¿qué fue lo que le pasó? Y ya se sienta la persona y empieza a narrar todo lo que aconteció, todo lo que sufrió. Y de repente la gente del Ministerio Público, si bien le parece, bueno, vamos a tomarle su entrevista, ya le recabamos su entrevista, le voy a designar un asesor jurídico. Y manda por ahí un oficio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que le designe un asesor jurídico que asista a la persona. Y le dice, ¿sabe qué? Va a tener que pasar de nueva cuenta con los policías de investigación y ante ellos pues, va a narrar de nueva cuenta la historia para que ellos hagan su informe. Y si es en ese momento, qué bueno, pero si no, le dan el oficio y la policía investigadora 3, 4, 5 días después va y la entrevista. Ya pasaron 5 o 6 días de esta situación y la vuelven a entrevistar. Y el agente del Ministerio Público también le da intervención a los peritos, al perito en psicología, al perito médico. Y en muchas ocasiones la intervención que se realiza con estas personas no se hace de manera inmediata. Estoy hablando que en este trámite nada más de recepción de la denuncia, la hemos revictimizado 4, 5 veces. Y eso yo le llamaría hasta una violencia institucional. Uno de los principales postulados que debemos observar las autoridades, como lo subrayé yo aquí, es precisamente no revictimizar a las personas. ¿Cuál es el desafío de nosotros como fiscalías, como órganos investigadores? Tener precisamente un equipo multidisciplinario que me permita, en el momento que yo tengo el conocimiento de una denuncia de violencia política en razón de género, atacar ese fenómeno delictivo precisamente dándole la mayor protección a la víctima. Que en el momento que vayan conmigo a la agencia del Ministerio Público pueda tener yo un psicólogo, un trabajador social que me permita darles en ese momento la contención psicológica que muchas veces requieren las víctimas, que me permita tener un grupo de médicos, ya no digo especializados, sino que médicos que en un momento dado me puedan atender precisamente para establecer si presenta algún tipo de lesión la víctima, ¿sí? Y sobre todo tener el apoyo de las instituciones para que antes de que pudiera comparecer conmigo, ¿sí?, cuente ya con la presencia de un asesor jurídico que en la misma primera comparecencia, en ese mismo primer contacto, me permite establecer el plan de riesgo o establecer cuáles son las acciones que yo como institución de investigación voy a tomar precisamente para resguardar la integridad de la víctima. Y subrayo resguardar la integridad de la víctima, no solamente de manera psicológica, sino muchas veces cuando tenemos riesgo de alguna situación, inclusive de feminicidio. Ayer platicábamos con las autoridades aquí del estado de Yucatán y les decía, bueno, a lo mejor no tenemos ese problema aquí en el estado, pero hay entidades de la República donde muchas ocasiones tenemos la noticia de la víctima y ya no tenemos la oportunidad de volverla a entrevistar porque ya no la mataron, ¿no? A ese nivel a ese nivel de exigencia debemos estar preparadas las instituciones precisamente para resguardar, como dirían en materia civil, no sé, el tema principal de esta situación, ¿no? Que es la integridad de las víctimas. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales me faculta a mí como agente del Ministerio Público precisamente para decretar ciertas medidas de protección. Los OPLES, inclusive los tribunales también tienen, cuando reciben este tipo de denuncias en el ámbito que ellos conocen, en el ámbito de juicio de derechos políticos, en el ámbito de los procedimientos sancionadores, ellos también pueden dictar ciertas medidas cautelares y ordenar que se respeten precisamente este tipo de medidas. Las fiscalías, los ministerios públicos, tenemos las medidas que nos permite el Código Nacional de Procedimientos Penales y podemos decretar algunas de ellas, ¿no? Una de las más importantes, que eso es algo que también debe trabajarse con las secretarías de seguridad,
es precisamente el hecho de que pudiera tener contacto permanente con agentes de investigación, que pudieran ellos tener la reacción inmediata en el dado caso de que pretendiera o sufriere algún agravio la víctima de nueva cuenta. Ese número telefónico donde pudiera acudir de manera inmediata, solicitar la protección de manera inmediata, eso es muy importante que se tenga precisamente por los elementos que designan o que nosotros designamos precisamente para el cumplimiento de estas medidas. Entre ellas pueden ser, como se estila, los rondines en el domicilio de la víctima, y aquí en el estado de Yucatán hemos llegado, y sí lo quiero comentar, no es ningún impedimento para nosotros como agentes del Ministerio Público el ordenar que la víctima pudiese recibir escolta. En los asuntos que llevo yo aquí, son muy pocos, la verdad, en Yucatán. Invariablemente nosotros le hemos pedido a la Secretaría de Seguridad Pública que se resguarde la integridad de las víctimas y invariablemente le hemos pedido que se designen escoltas para ellas. A partir de este hecho que nosotros podemos establecer una ruta de acción que pudiera ser para todas las víctimas que se presentan en este tipo de situaciones, podemos empezar a hablar de un segundo estadio, que es precisamente la recopilación de los datos de prueba que nos permitan determinar si se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y tratar de identificar quiénes fueron las personas que participaron en él. Pero sí es importante destacar, podemos pasar a la siguiente diapositiva, sí es importante destacar que cuando recibimos nosotros esa denuncia, lo primero que debemos hacer es resguardar la integridad de la víctima. Eso es prioritario. De verdad, sin víctima no tendríamos un proceso, no tendríamos muchas cosas, y para mí es muy, muy importante señalarlo. Eso es lo primero que debemos hacer nosotros como fiscalías. Aquí, perdón que abuse un poquito del tiempo, yo les dije hace rato que casi no tenemos denuncias de violencia política en razón de género. A lo mejor no sé qué ha sucedido, insisto, antes teníamos los protocolos y a partir de que se crea el delito, resulta que tenemos pocas denuncias y menos sentencias. Y nos ha sucedido que hemos detectado, por ejemplo, que la mayor parte de los temas de violencia política muchas veces se dan al interior de los partidos. Y esto lo digo como una sana crítica porque ahí se presenta mucho este fenómeno. Y la verdad es que no tenemos denuncias de partidos políticos donde haya ocurrido o donde estén denunciando hechos de violencia política precisamente al interior de sus instituciones. Aquí nada más, como a manera de pequeño recordatorio, sí quisiera yo resaltar que toda persona que ha tenido conocimiento de una conducta delictiva, que le conste que haya estado presente en la comisión de un hecho delictivo, ¿sí?, tiene la obligación de denunciarlo al Ministerio Público e inclusive tiene la obligación de hacerlo patente de cualquier agente de la policía que se encuentre más próximo. Esto no es una cuestión que se le haya ocurrido al vicefiscal de delitos electorales. Hay una normatividad que es el Código Nacional de Procedimientos Penales que rigen toda la República y no solamente para los procedimientos en materia federal, sino también los procedimientos en materia del fuero común, los procedimientos locales, que establecen esta obligación de las personas. Más aún, si nosotros, como servidores públicos, en el ejercicio de nuestras atribuciones, tenemos conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señala como delito, y el propio artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala, estamos obligados a denunciarlo, y ahí viene la palabra, inmediatamente. No cuando estemos discutiendo en algunas situaciones, en las sesiones a veces que tenemos, y nos esperamos y le mandamos ¿sabes qué, director jurídico? Tienes que presentar la denuncia. Y pasan 6 meses después y no tenemos nosotros la denuncia del hecho. Aquí señala que es inmediatamente. Tiene conocimiento el servidor público y tengo que transmitirlo al Ministerio Público. Y señala, proporcionándole en todos los datos que tuviere, inclusive poniendo a su disposición a los imputados, si hubiesen sido detenidos en flagrancia.
es pertinente señalar que aquí no me limita. Yo como servidor público, si tengo conocimiento de un hecho que la ley señala como delito, no me obliga a que me conste. Estoy obligado a transmitirlo al Ministerio Público, me conste o no me conste. ¿Sí? Y termina el segundo párrafo de este artículo: quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. La siguiente, por favor. Aquí un comentario, inclusive, que tomamos de un Código Nacional de Procedimientos Penales del doctor Alfonso Pérez Daza, solamente que lo adecuamos porque está desfasado en cuanto a la normatividad que aplica. Pero este artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí?, establece la obligación para cualquier persona, como les había dicho, de denunciar probables hechos constitutivos de un delito que le conste. Luego, entonces, si a esa persona no le consta o se enteró por terceras, no tiene esa obligación. Pero si le consta y no lo hace, pudiese incurrir inclusive en alguna conducta prevista en el ordenamiento correspondiente. Aquí yo cité el artículo 400 del Código Penal Federal, que es el delito de encubrimiento. Hay muchas hipótesis de encubrimiento y si llega a trascender este tema, créanme que pudiéramos nosotros iniciar una carpeta por esa situación, por ser omisos en la denuncia. Sí lo quiero señalar, esto para los partidos políticos, que ustedes tengan conocimiento de esta situación y que pudiese llegar a configurarse una hipótesis en este sentido, ¿no? Ahora bien, con los servidores públicos, insisto, todavía es más complicado, porque conforme al párrafo segundo, esa obligación del servidor público no implica que tenga conocimiento directo de los hechos. Si por motivo de su trabajo sabe o tiene información de que se ha cometido violencia política en razón de género, tengo que denunciarlo y participarlo en el Ministerio Público. Hay una ley general de responsabilidades en materia administrativa, y subrayo lo de ley general porque le aplica a la federación y le aplica también a las entidades federativas. Es una ley que nos rige a ambos, y en esto estamos incluidos nosotros, en cuyo artículo 49, la fracción segunda en particular, ¿sí?, me obliga a que si yo tengo conocimiento de una situación de esta índole, pudiera ser una infracción administrativa, considerarse algo que sea violencia política en razón de género y no lo denuncio, ¿sí?, puede incurrir en una responsabilidad administrativa. ¿Me pueden iniciar un procedimiento administrativo? Sí. ¿Y cuál es la sanción que me pueden aplicar a mí precisamente por ser omiso al no cumplir esta obligación? Bueno, me pueden amonestar, me pueden suspender, me pueden destituir del puesto o me pueden inhabilitar temporalmente para ejercer ese cargo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los servidores públicos debemos ser todavía más acuciosos en este tema, y en el momento que tengamos nosotros conocimiento de algún hecho que pudiese ser motivo de violencia política en razón de género, sí debemos inmediatamente participarlo al Ministerio Público. De verdad, pásenos esa chamba a las fiscalías. Es nuestra obligación investigar y pronunciarnos sobre ese tema. Y de verdad, yo puedo decir, inclusive hablaría por los fiscales de Tabasco, pues esa es nuestra materia. Y a la hora que sea, dentro de las 24 horas del día, los 365 días del año, estamos obligados a recibir ese tipo de denuncias, ¿sí?, y a atenderlas, tratar de atenderlas como les he señalado hoy, sin revictimizar a las personas y tener la mayor cantidad de acciones tendientes precisamente a evitar esa revictimización de las mismas. Implica la participación de muchos actores de la sociedad. Implica que tengamos nosotros, por ejemplo, las fiscalías, convenio con la Secretaría de las Mujeres. Implica que tengamos nosotros convenios o participemos con los institutos electorales, con los mismos tribunales, precisamente para establecer una ruta de acción y tener muy presente qué es lo que puede suceder y qué es la forma adecuada en la cual nosotros podemos atender este fenómeno de la violencia política en razón de género.
es muy importante, lo primordial, y yo resaltaría, vienen muchos problemas con posterioridad, pero sin apoyo a la víctima, si no tenemos nosotros esa ruta, ese tipo de medidas precisamente para contener, para brindar asesoría jurídica, para poder dar medidas de apoyo, medidas de protección precisamente a las víctimas, créanme, esto no va a funcionar de buena manera. Más adelante tendremos desafíos. Si yo llevo al juez y vinculo el hecho, puede ser que inclusive lleguen a una suspensión condicional al proceso, porque la pena máxima que tiene las hipótesis previstas del 1 al 4, a la fracción primera cuarta del 20 bis, tienen una pena máxima de 4 a 6 años de prisión, término medio serían 5, y serían susceptibles de una suspensión condicional al proceso, que en su momento me daría pauta para que no fuera sentenciada la persona, si cumple con todos los requisitos que señala el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero ya estaríamos hablando de un estadio propiamente procedimental, ya en una etapa de definición de juicio, donde ya tenemos identificado quién fue la persona que cometió la conducta, y estaríamos, insisto, en otra etapa. Pero lo primordial, lo básico que debemos atender las fiscalías, y ese es un gran reto que tenemos, insisto, es precisamente esta ruta de acción para tratar de captar el mayor número de denuncias, de atender estos asuntos, pero sobre todo sin revictimizar a las personas. Creo que ya voy por ahí del tiempo. ¿Podemos avanzar un poco, por favor, en la siguiente? Esto es lo que precisamente me marca a mí la Constitución. ¿Qué es lo que debo hacer cuando llega una víctima? Hay muchos derechos que tiene y que están establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero más o menos quisimos ponerlos en este orden, que es informar a la víctima desde el momento en que se presente o comparezca de los derechos que tiene, y esto no lo digo yo, está en la Constitución Política. Muchas veces no ponemos cuál es el fundamento, aquí lo fuimos señalando puntualmente. Canalizar a la víctima con un asesor o asesora jurídica en caso de que así lo solicite. Yo soy de la idea de que debe de contar con un asesor jurídico, con independencia de que ella no desee que así sea. Para eso es que pedimos nosotros o solicitamos la intervención de otras dependencias como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o bien la Secretaría de las Mujeres, que ellos tienen personal capacitado para brindar inclusive atención psicológica, contención psicológica, trabajadores sociales y demás. Solicitar y brindar contención psicológica, solicitar el dictamen médico correspondiente. Claro, si presenta alguna lesión física, pues evidentemente eso lo tenemos que documentar. Esos datos de prueba los tenemos que documentar para eventualmente hacerlos valer en el ejercicio de la acción penal que sustentemos ante un juez de control. La siguiente, por favor. Solicitar las medidas de protección cautelares o necesarias. Yo no le pondría ahí solicitar, sino más bien obligatoriamente pedirlas, ¿no? Hay unas cosas que, por ejemplo, en el protocolo señala que hasta que no se tuviera el análisis de riesgo, se pedirían las medidas de protección o se vería cuáles son las más pertinentes. El código no me establece una limitante. Desde el momento que se presenta con nosotros la víctima y que advertimos que ha sido sujeta de un tema de violencia, en ese mismo momento nosotros podemos instruir para que se realicen las medidas de protección que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala, ¿no? Solicitar las pruebas conducentes. Claro que este es un derecho que tiene la víctima, no solamente solicitarlas, sino recabarlas precisamente para, en su caso, sustentar el ejercicio de la acción penal ante el juez de control. Informarle cuál es el curso de la investigación y notificarle la determinación de la carpeta de investigación. La siguiente, por favor. Este protocolo, este cuadro que está aquí, que queda a su disposición la presentación, es un protocolo que precisamente hace rato nuestra compañera ponente hizo la FICEL en un momento dado, la Fiscalía ahora especializada en delitos electorales. Pero este protocolo es por ahí de 2016 y no está actualizado. La siguiente, por favor. Inclusive aquí me ponen en el cuadro, está a su disposición este protocolo,
¿Quiénes pueden interponer la denuncia o la queja? Y ejemplos de violencia política, ¿cuándo debo denunciar? Aquí señala, por eso lo puse en rojo, delitos electorales adscritos en el artículo 7 de la Ley General. Dice, no existe un tipo penal específico, ¿no? Claro, ya existe ese tipo penal y es precisamente las conductas señaladas en el artículo 20 bis de esta Ley General en materia de delitos electorales. Necesariamente debemos actualizar nuestros protocolos de atención a la violencia política en razón de género. Esa es una tarea que tenemos conjuntamente con las fiscalías y con los actores de la sociedad en cada una de nuestras entidades federativas. Y obviamente a nivel federal también trabajar con la FICEL para este tipo de protocolos. La siguiente, por favor. Aquí viene y nada más señalar precisamente parte de lo que estoy hablando, de lo que hemos propuesto. Dice, ¿quiénes pueden interponer la denuncia, querella o queja? Este delito de violencia política en razón de género se persigue de oficio, con denuncias más que suficiente. ¿Y quiénes la pueden interponer? Bueno, la víctima de violencia política, los familiares, ¿sí? Víctimas directas e indirectas, cualquier persona, partidos políticos, el INE y los soples. Todo esto es de oficio. Lo que yo les señalaba de que cuando tenemos conocimiento de un hecho delictivo, tenemos que participar en el Ministerio Público porque se persigue de oficio. Nosotros, inclusive en las fiscalías, si tenemos noticia criminal del hecho, a veces por redes sociales, a veces por notas periodísticas, podemos iniciar una carpeta y estamos facultados para iniciar una carpeta precisamente por este tema de violencia política en razón de género. Pero quise mostrar este protocolo porque advierto la necesidad de que se actualice precisamente ya con la normatividad prevista en la nueva ley que creó este tipo penal a partir de abril del 2020. La siguiente, por favor. Precisamente aquí hay un pequeño cuadro, una ruta de lo que debe hacer el agente del Ministerio Público y ejemplifica un poco las acciones que en su momento se trazaron, pero que necesitan revisarse. Y necesitan revisarse en cuanto a que las fiscalías debemos contar con una capacidad, como lo señalaba yo al principio, de contar con especialistas que nos permitan dar esa primera atención a las víctimas de violencia política en razón de género. Se recibe la noticia criminal, el agente del Ministerio Público recibe de oficio, inmediatamente le otorga la calidad de víctima a la persona, continúa con la investigación, ordena las medidas de protección, se las giramos a las secretarías de seguridad pública y ellos, aquí lo señalo en el cuadrito en amarillo, ¿sí? Tienen la obligación de darle un número permanente a la víctima para que puedan tener comunicación directa con él, ¿sí? Realizan rondines y visitas al domicilio y hemos señalado escoltas permanentes. ¿Es necesario que se haga un análisis de riesgo? Sí, porque hay ocasiones que la gravedad de la denuncia, la gravedad de los hechos es muy fuerte y pudiéramos llegar nosotros inclusive hasta ordenar que la víctima permanezca en un refugio. Eso se puede dar. Tenemos esa facultad para que podamos nosotros establecerlo y tomar este tipo de determinación. Sí, por razones de tiempo quisiera dejar esta presentación hasta aquí y más adelante escucharemos a mi compañera y las dudas que se vayan surgiendo sobre este tema en particular, poderlas atender y precisamente platicar con ustedes sobre cuáles son las mejores acciones que hemos podido realizar. Lo que sí requiero, lo que sí les quiero decir es que sí tenemos instrumentos aún para combatir este fenómeno y tratar de erradicarlo. Creo yo que a pesar de que estén plasmados en una ley, muchas veces la realidad es muy complicada. Las personas que son víctimas de violencia política en razón de género a veces no están en la capital del estado donde se encuentran las fiscalías. A veces están en los lugares más apartados, más recónditos de nuestras entidades y tener la capacidad en una agencia, no sé, Cárdenas, en Comalcalco, en algún lugar donde tengamos contactos, las instituciones o nos permitan con equipos interdisciplinarios poder atender este tipo de violencias con la prontitud y la celeridad que el caso lo amerita. Hasta aquí en este momento, si no tienen ningún inconveniente, y
avanzaríamos un poco más adelante en la presentación. Muchísimas gracias. En la que actualmente se encuentra la persecución de los delitos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, algunas cuestiones que son favorables y algunas no tanto, que se constituyen efectivamente como ámbitos en los que hay oportunidad de crecimiento, en los que hay oportunidad de implementar medidas para abatir, en algunos casos, por ejemplo, la ausencia o la muy poca existencia de denuncias por este tipo de delitos. Muchas gracias. Seguidamente le daremos el uso de la voz a nuestra siguiente panelista, la maestra Carolina Abigail Pérez Luna. Para ello me voy a permitir leer una pequeña semblanza de su síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Procuración de Justicia por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro. Cuenta con maestría en Política Criminal por la Universidad de Salamanca, España. Laboró en el área penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en juzgados de primera instancia. En el Poder Judicial Federal colaboró en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, durante el proceso electoral 2012. En el ámbito de Procuración de Justicia se desarrolló como oficial secretaria, agente facilitador y agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro. Posteriormente, desempeñó el cargo de fiscal en jefe en la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Asimismo, fue nombrada directora de Ministerios Públicos Especializados en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León, atendiendo el proceso electoral 2017-2018. En el área docente ha impartido cátedra en la Universidad Autónoma de Querétaro, así como en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es capacitadora certificada por examen en temas del sistema penal acusatorio por la CETEC, impartiendo cursos de actualización y especialización en dicha materia a agentes del Ministerio Público Federal y local. Ha sido capacitada por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscales de la Embajada de los Estados Unidos de América en temas diversos del sistema acusatorio adversarial y ha colaborado con dicha oficina en la impartición de capacitación en materia de investigación financiera. Es facilitadora certificada por la Asociación de Abogados Latinoamericanos en materia de mediación, conciliación y justicia restaurativa y participó en la implementación del primer protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. Actualmente se desempeña como directora de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como acabamos de ver, también la maestra Carolina Abigail cuenta con vasta experiencia tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo y sobre todo con relación a la atención de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y en ese sentido, ella nos va a presentar la ponencia Retos de la tipificación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Adelante, maestra, tiene usted el uso de la voz. Sea usted bienvenida nuevamente a nuestro estado. Muchas gracias, maestro Vladimir. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco de una manera muy especial al Instituto Electoral y de Participación de Tabasco por esta invitación. No es la primera vez que estamos aquí con ustedes
y siempre es un gusto, ¿no? Vernos, aunque sea de manera virtual. Agradezco también a la presidenta, a la maestra Roselvi, por esta invitación, a la consejera María Elvia, que se encuentra también presente aquí con nosotros, y sobre todo a la licenciada Daliana Sosa, por darnos la oportunidad, ¿no? De, más que ser una ponencia, de platicar con todos ustedes sobre algunos temas que son de interés en las funciones que cada uno desarrollamos día con día. A mí me gustaría iniciar esta plática, esta participación con ustedes, hablando sobre la violencia contra la mujer en general. A mí me parece que hablar de violencia contra la mujer como un fenómeno reciente es un tanto equivocado, porque los tipos de violencia contra la mujer han existido históricamente desde hace muchos años, ¿no? Y sobre todo en una sociedad como la mexicana, que se ha desarrollado como una sociedad que incluso acepta y normaliza la violencia contra la mujer. Digamos incluso que por muchos años las mujeres hemos sido relegadas del espacio público a un espacio mucho más privado. Y eso implica entonces que muchas de ellas, compañeras, han sido violentadas, ¿no? en el espacio de lo privado. ¿Por qué? Porque se nos ha asignado un rol como si naturalmente nos correspondiera en el ámbito del cuidado del hogar, en el ámbito de la maternidad, y no así como tal en el ámbito público. Lo público como tal se ha ido asignando, sobre todo hace algunos años, para los hombres. Está de más decir que por muchos años los grandes corporativos, las grandes instituciones, los altos cargos, sobre todo los cargos de dirección, pues estuvieron específicamente destinados para el género masculino. Eso implicó pues que las mujeres estuvieran a la sombra de sus padres, de sus esposos, de sus compañeros, de sus amigos. Y por tanto implicó también que muchos fenómenos de violencia física y psicológica se empezaran a desarrollar en el ámbito de sus hogares. El ámbito público evidentemente no fue la excepción. Y si bien se tenía como un espacio específico para la mayoría de las mujeres en el cuidado de sus hogares, aquellas mujeres que iban incursionando en el ámbito público justamente empezaron a ser víctimas de violencia. Posiblemente hace algunos años la violencia que se recibía o de que eran víctimas las mujeres era una violencia un poco más simbólica, pero no podemos pasar por alto incluso que la sola invisibilización que se daba en muchos de los instrumentos jurídicos al género femenino implica ya un cierto grado de violencia. A mí me gusta mucho, por ejemplo, reconocer que a todas aquellas mujeres que en algún momento han hecho historia, ¿no? Por conseguir, por esta defensa de sus derechos político-electorales, pero no podemos olvidar, por ejemplo, que las 3 primeras mujeres yucatecas que fueron electas para un cargo de elección popular en una municipalidad fueron electas por un electorado prácticamente masculino. Es decir, bueno, nos seguían eligiendo los hombres. ¿Y qué decir de casos tan emblemáticos como el de María Guadalupe Ursúa? Y les estoy hablando de los años 50. A esta mujer se le violentó por querer aspirar a un cargo público. Esa violencia no fue una violencia física. Las agresiones fueron destinadas directamente a su género, a su vida sexual, a su vida personal. Entonces, los ejemplos de violencia que han sufrido y que hemos sufrido las mujeres por muchos años no son una cuestión de ahora. La diferencia, yo diría, es que, justo como lo dijo el maestro Noé, los episodios de violencia han pasado de ser de una violencia eminentemente simbólica a un tipo de violencia más física. Incluso hablamos de casos en donde candidatas, precandidatas, dirigentes de partidos políticos han sufrido incluso violencia feminicida. Como dato, podría decir incluso que
del año 2015, que más o menos es cuando empezamos a trabajar el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en la Fiscalía, entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. A la fecha, la Fiscalía tiene un aproximado de 150 investigaciones relacionadas con violencia política contra las mujeres. Es un dato de verdad alarmante porque aunque pareciera que son muy pocas para la cantidad de años que han transcurrido, a mí me parecería que ese tipo de carpetas, pues en teoría no deberían de existir, ¿no? Porque a las mujeres se nos debería de estar procurando y garantizando que el ejercicio de los derechos políticos y electorales se realice justamente en ámbitos libres de violencia. Derivado de esas investigaciones que tiene la Fiscalía y que, como dijo igualmente el maestro Noé anteriormente, pues no se contaba con un tipo penal, ¿no? Únicamente se tenía el protocolo para atender la violencia política, se tenían algunas directrices, la Fiscalía Electoral intentó en algún momento judicializar asuntos, aun cuando no existía un tipo penal, tomando como base otros tipos penales, pero dándole un enfoque de violencia contra la mujer. Sin embargo, pues las determinaciones de los jueces de control no eran, digamos que las esperadas, ¿no? Por parte de la Fiscalía. Debo decirles que su servidora llevó la primera audiencia prácticamente en todo el país por un asunto de violencia política contra las mujeres. Les estoy hablando del año 2016. Y el juez de control en materia federal determinó que no había competencia para conocer de esos hechos, incluso no estimó que existiera un delito de carácter electoral. Ante estas circunstancias, tuvo que existir la intervención de diversas instituciones y a mí me parece que la promulgación de un nuevo artículo, que es el artículo 20 bis en la Ley General en materia de delitos electorales, es un triunfo de los grupos feministas, porque no debemos olvidar que pasaron más de 10 años para que un tipo penal se pudiera configurar en la Ley General en materia de delitos electorales, y este tipo penal implicó la lucha, la presentación de más de 15 iniciativas, y justamente cuando el Congreso de la Unión se configuró con una legislatura prácticamente paritaria, es cuando se logró la tipificación del delito de violencia política contra las mujeres. ¿Esto qué lectura nos da? Bueno, que fue necesaria la intervención justamente de esos grupos de legisladoras feministas que, apoyados de otros grupos de la sociedad civil, dieron origen a este artículo. El artículo como tal contiene, si mal no recuerdo, 14 fracciones. Estas 14 fracciones se establecieron de modo como ascendente, es decir, de la fracción 1 a la 4 o a la 6, si mal no recuerdo, contienen la pena menor y posteriormente la pena va subiendo, ¿no? A mí me parece que es un logro. Sin embargo, el solo hecho de haber establecido en la Ley General un tipo penal, como ya lo dijo el maestro Noé, no da solución completa, ¿no? a todos los asuntos que se puedan presentar en la Fiscalía. Y la verdad es que coincido en muchos de los puntos que él ya ha tocado. Para mí, los principales retos que tiene este nuevo tipo penal, y digo nuevo porque a pesar de que ya tiene un poquito más de un año, solo hemos pasado prácticamente por un proceso electoral local en diferentes entidades y un proceso electoral federal, que acaba de pasar. Entonces, me parece que es un tipo penal que es nuevo, si lo vemos en cuestión temporal, y nuevo también por la aplicación que tal vez no ha tenido concretamente en algunos asuntos. Yo dividiría estos retos que veo, que vislumbro en este tipo penal, en dos muy específicos. Vería dos vertientes. Primero, retos de carácter institucional y después retos de carácter social o retos específicos para la ciudadanía. En cuanto a los retos de carácter institucional, a mí me parece que englobar la necesidad de especialización de las fiscalías y de los tribunales, ese sería el primer reto que yo veo. ¿Y por qué lo digo? Bueno,
los agentes del Ministerio Público, me incluyo, porque en algún momento lo he sido, somos profesionistas que tenemos que estar evidentemente especializados en la investigación de delitos que se contemplen tanto en las leyes generales, en los códigos penales federales, en los códigos penales locales. Sin embargo, me parece que analizar un tema tan específico como lo es el tipo penal de violencia política contra las mujeres implica un reto mayor. Implica conocer, por un lado, las disposiciones y especificaciones de los delitos electorales como tal, y además conocer especificaciones de delitos que se encuentran relacionados con violencia de género. Un ejemplo de esto, bueno, no solamente es una cuestión de agarrar tu ley general y ver lo que dice tu artículo 20 bis, ¿no? Todo eso lo tienes que concatenar con lo que establece tu Código Nacional de Procedimientos Penales, tu Constitución Política, la Ley General de Víctimas, la Ley General para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, porque incluso ahí vienen medidas de protección que se pueden imponer a la víctima como una ley, digamos que subsidiaria, ¿no? Como una ley que suple las disposiciones del Código Nacional. Entonces, ¿qué necesitan no solamente los agentes del Ministerio Público, sino yo hablaría también de los jueces y de los magistrados? Bueno, conocer todo este bagaje que existe y que aplique específicamente a este nuevo tipo penal y, por tanto, a los asuntos que se inicien o a las investigaciones que se inicien específicamente con este tipo. No solamente las fiscalías, ya lo comentaba también el maestro Noé, un tema de no revictimizar a la víctima. Es prácticamente lo que se hace en los delitos de índole sexual. Hacemos un grupo interdisciplinario que no genere mayor revictimización. Y eso, de verdad, intentamos por algún tiempo, y digo por algún tiempo porque pues no teníamos un tipo penal, implantarlo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a través de una oficina de derechos humanos, a través de personal muy específico de la Agencia de Investigación Criminal, a través de el psicólogo que se encontraba ahí en la Fiscalía, de tal manera que en una sola entrevista pudiéramos realizar, obtener toda la información que necesitábamos justamente de esa víctima o en su caso de los ofendidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese primer reto de especializar a las fiscalías es muy importante. Incluso aquí quisiera poner el dedo en la llaga, porque a pesar de que desde 2014 la Ley General en materia de delitos electorales establece la obligación para cada uno de los estados de contar con fiscalías electorales, en el pasado proceso electoral federal, algunos estados todavía no contaban con su fiscalía especializada. Hablo como ejemplo de Querétaro, de Tlaxcala, de Colima, de Durango, en donde a lo mejor hay un área que se crea solamente para atender los casos en ese proceso y sin embargo siguen sin cumplir con esa obligación constitucional y legal. Y qué hablar también de los tribunales, ¿no? Yo de verdad reconozco y respeto la función que realizan los jueces, los magistrados y todo el personal que trabaja en el Poder Judicial. Sin embargo, si no contamos con esa especialización y sobre todo con esa sensibilización que necesitan asuntos como estos, podemos llegar a algunas resoluciones como las que ha tenido la Fiscalía, en donde parece que los asuntos, los delitos electorales y también el delito de violencia política contra las mujeres, parece que no importara, ¿no? Porque de alguna manera, si se comparan con otros delitos que tienen a lo mejor una pena más alta, que su impacto social es diferente, bueno, parecería que estos son delitos evidentemente de poca monta. Entonces, yo lo dejaría como una vertiente, esa necesidad de especialización. Como segundo reto que veo en este nuevo tipo penal es un tema de cifra negra delictiva, que también lo tocó el maestro Noé, y tiene que ver con la inexistencia de estas denuncias en materia de violencia política contra las mujeres. Digo, la cifra negra en realidad no, esta medición que se hace de qué tanta gente denuncia, no sirve en realidad para analizar un nivel de criminalidad, sirve para analizar el buen o mal trabajo que hacen las fiscalías. Sin embargo, yo sí considero que existe un gran número de personas que no denuncian lo que les está pasando, ¿no?
y no denuncian lo que les está pasando porque, primero, bueno, no existía un tipo penal, ¿no? Y ahora ya existiendo el tipo penal, me parece que el entorno social en el que nos hemos desarrollado, en el que se desarrollan las candidatas, las precandidatas, las dirigentes de partido político, nos lleva a de alguna manera sentir un obstáculo para denunciar. ¿Cuáles serían como las principales razones por las que creo que las mujeres no denuncian? Bueno, primero, no existe como tal un conocimiento socializado respecto de la violencia política contra las mujeres y las formas de comisión. Yo creo que las fiscalías, las instituciones, los institutos electorales tienen que hacer un trabajo muy puntual en eso, hacerles saber a la ciudadanía que existe un tipo penal, que se tiene que atender, cómo es que pueden denunciar, para que entonces así podamos tener un número más grande. A mí me encantaría que fuera, más bien a mí me encantaría que fuera menos porque no se cometen, ¿no? Pero si ya se están cometiendo, bueno, que la gente se anime a denunciar este tipo de actos. Segunda cuestión por la que yo creo que no denuncian, bueno, las víctimas no identifican que sufren este tipo de violencia, porque incluso muchas mujeres, al incursionar en el ámbito público, piensan y pensamos que debemos aguantar y que es normal lo que nos está pasando, ¿no? Porque de alguna manera hemos entrado a un mundo que es de hombres y si hemos aceptado el reto de entrar, entonces tendríamos que aceptar las consecuencias, lo cual no es una realidad. Entonces, un poco somos omisas en aceptar que eso está sucediendo. Tercero, yo creo que existe una falta de confianza en las autoridades. ¿Por qué? No porque una autoridad en específico sea mala o tenga una mala atención, sino porque el sistema de justicia como tal en México tiene muchos fallos. Entonces, esos fallos implican que la ciudadanía no tenga confianza como tal en las actividades y en la atención que se le da a las mujeres víctimas de violencia. Existe mucho temor en que su denuncia resulte contraproducente para las aspiraciones políticas, incluso tienen miedo de que haya algún otro tipo de amenaza, de acoso, alguna represalia en contra de ellas. Y finalmente, a mí me parece que este es el más relevante porque tiene que ver con un aspecto de carácter interno de las mujeres. Pienso que uno de los principales motivos por los que las mujeres no denuncian es porque genera mucha vergüenza asumirse públicamente como una víctima y hablar como tal de lo que les sucedió. Entonces, esta cifra negra delictiva implica que no se atiendan todos los casos que se deberían atender. Aquí incluso quiero hacer como una acotación, y es que la mayoría de las hipótesis que contempla la Ley General en materia de delitos electorales, como violencia política contra las mujeres, traen aparejado o subsumen otro tipo de delitos, lesiones, daños, amenazas. Entonces, si llega con un agente del Ministerio Público y el agente del Ministerio Público, en lugar de aplicar el principio de especialidad, que sería contemplarlo como un delito de violencia política contra las mujeres, lo contempla como cualquier otro delito, evidentemente existe también cifra delictiva. Aunque la gente, a las mujeres se acerquen a denunciar, no se les está iniciando la investigación por el delito que debería de ser. Y en cuanto a la ciudadanía, a ver, no toda la responsabilidad, ¿no?, del éxito o el fracaso de las investigaciones y sobre todo de las judicializaciones depende de las instituciones. Creo que la ciudadanía debe ser muy consciente también que las investigaciones son exitosas de acuerdo a la poca o mucha información que aportan como tal. Entonces, creo que un reto para la ciudadanía es asumirse justamente como una parte activa de cualquier investigación y de cualquier procedimiento penal, porque de esta manera van a ayudar de una manera muy importante a la autoridad para que realmente las investigaciones tengan un cauce apropiado. Hace algunos meses platicaba yo con un abogado que a pesar de que existen ya sanciones en materia administrativa, existen procedimientos ante el Tribunal Electoral y evidentemente existe el tipo penal de violencia política contra las mujeres,
las formas y los procedimientos que se celebran o que se llevan a cabo en cada una de ellas son completamente distintas. Y me puse a pensar, por ejemplo, que en materia administrativo electoral, bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció a través de la sentencia de Subrec 91 del 2020 que cuando se trata de asuntos de violencia política contra las mujeres en materia administrativo electoral, las víctimas no tienen la obligación de aportar mayor prueba, sino que se les cree y por tanto se afirma que los hechos que nos dicen son ciertos. Entonces, de manera automática, la carga de la prueba pasa a ser, digamos que de la persona que es el victimario. En materia penal eso no sucede. Entonces, creo que tenemos que tener muy claro que las investigaciones van a avanzar en tanto se puedan practicar mayor y mejores actos de investigación. ¿Cómo se puede realizar esto? Únicamente con la aportación ciudadana, ya sea como víctimas, como testigos. Es la única forma que yo vería, ¿no? Para que se pudiera realmente llegar a tener éxito en esas investigaciones. Finalmente, este es algo que se me vino a la cabeza ahorita que estaba hablando. Creo que pensar que también hay muchas fiscalías que están tratando de mediar los asuntos de violencia política contra las mujeres. Establecer que, bueno, son asuntos que legalmente existe una prohibición porque no es procedente celebrar acuerdos reparatorios en estos asuntos, pero incluso si existiera alguna vía legal para que alguna fiscalía pudiera remitir las denuncias y obviamente a las víctimas a poder celebrar un acuerdo reparatorio, a mí me parecería que como facilitador tendrías la obligación de establecer en tus acuerdos de inicio que la realidad es que no hay una situación de equidad. No hay equidad entre la víctima y el victimario. Y por tanto, cualquier acuerdo reparatorio celebrado en esos términos se estaría celebrando con una violación, evidentemente, a los principios del proceso penal acusatorio. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que yo vería como los grandes retos, ¿no? que yo veo en el nuevo tipo penal de violencia política contra las mujeres. Claro está que, como lo dijo el maestro Noé, bueno, en la práctica se van a ver muchos más distintos seguramente, retos mucho más operativos también, pero pues estos son los que yo estimo que son, ¿no? Hasta aquí dejaría mi participación, agradeciéndoles nuevamente esta oportunidad de platicar con ustedes, esperando que no sea la única vez y bueno, esperando también que la información que hemos proporcionado el día de hoy pues sea de utilidad, ¿no? Para las labores que hacemos cada uno como servidores públicos y también para el conocimiento de la ciudadanía, para que sea una ciudadanía justamente más informada. Muchísimas gracias, licenciado Vladimir. Muchas gracias, maestra Carolina. La verdad que sí, bastante enriquecedora la plática que ha tenido con nosotros. Es información que a nosotros nos es de mucha utilidad porque, como bien señala, la violencia política contra las mujeres en razón de género es sancionable a través del ámbito administrativo, penal y electoral, y en el instituto nos corresponde, somos de los pocos institutos que no solamente tramitamos los procedimientos especiales sancionadores, sino que también los resolvemos. Entonces, todos esos consejos, todas esas tips que nos dan relacionados primordialmente con colocarnos los lentes de la perspectiva de género, que es como resumo en una sola frase las aportaciones que hicieron el día de hoy nuestros dos ponentes. Bueno, la verdad que sí nos son de bastante utilidad para que nosotros podamos realizar nuestra labor con la mayor eficiencia y dando los resultados que la ciudadanía espera de nosotros. Quiero cederle un momentito el uso de la voz a la licenciada, a la maestra Daliana Sosa, para que continúe con el siguiente punto.
Muchísimas gracias, consejero Vladimir. Únicamente pues tenemos 2 preguntas para nuestros panelistas, a ver si una de ustedes nos puede apoyar. ¿Qué sentido tiene que en la reforma del 13 de abril de 2020 exista la disposición que no será elegible quien tenga sentencia condenatoria por el delito de violencia política? ¿No sería mejor por sentencia o resolución sin especificar el índole? La siguiente pregunta es, ¿saben que existe esta nueva figura jueces, magistrados del Poder Judicial? ¿Por qué no se avanzan las denuncias penales por esta conducta? Pero son las preguntas que tenemos a través de las redes sociales. ¿Sí? Si nuestros ponentes nos pueden apoyar con contestación. Gracias. Si me permite el uso de la voz, maestra Daliana. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Perdón. Sí, mire, ya lo señaló atinadamente la maestra Carolina. Efectivamente, existe una nueva normatividad, un tipo penal, ya no tan nuevo porque es de abril de 2020, donde efectivamente la violencia política en razón de género se sanciona como un delito. Había esa problemática de que efectivamente la violencia política no es de ahorita, es de tiempo atrás, y lamentablemente se intentó de manera infructuosa que se sancionara a la luz de otras figuras penales. Por ahí los jueces no nos tomaron en cuenta. A la Picel, como ella lo señaló, se quiso judicializar por ese tema y lamentablemente no hubo esa fortuna. De que existe y de que los jueces saben de que existe, pues evidentemente ellos están actualizados en este tipo de situaciones, ¿no? El problema es que no tenemos prácticamente denuncias. Evidentemente, para que nosotros podamos llegar hasta ese estadio con los jueces, pues necesitamos integrar carpetas de investigación de la mejor manera, obtener la mayor cantidad de datos de prueba y pedirle al juez en un momento dado que se vincule a proceso a estas personas. En la medida en que no tengamos esas denuncias, no tengamos esos insumos, es en la medida que no vamos a poder avanzar, precisamente para que se vayan estableciendo los criterios que en un momento dado nos permitan determinar que la violencia política es un fenómeno que se tiene que erradicar. Está previsto ya como una figura delictiva, pero de lo que se trata es de que ocurra la menor cantidad de las veces o definitivamente no ocurra. Eso es lo que se pretende con el establecimiento de un tipo penal, ¿sí? Sancionarlos para tratar de inhibir precisamente la producción de este tipo de fenómenos. Retos hay muchos. Uno que simplemente ahorita, que en su momento los jueces se van a tener que pronunciar sobre ese tema, es la línea que hay entre la libertad de expresión y precisamente la violación que existe como tipo penal por la difusión de imágenes utilizando estereotipos de la mujer. Yo solamente dejo aquí sobre la mesa de que nosotros también ya en la legislación del Código Nacional de Procedimientos Penales podemos proceder contra las personas morales. Ya hay antecedentes en la Ciudad de México inclusive donde se han decretado autos de vinculación a proceso precisamente en contra de personas morales, ¿sí?, que fueron parte de la comisión de un hecho delictivo. Y no lo sé, pero podemos llegar a explorar esa figura. Evidentemente, si tenemos este tipo de denuncias y tenemos, por ejemplo, en los medios de comunicación la difusión de una imagen con un estereotipo atacando a una candidata, bueno, pudiéramos llegar nosotros inclusive a pedir que se sancione y que se vincule al medio de comunicación en ese sentido, ¿no? ¿Dónde queda la libertad de expresión y dónde queda realmente la protección a las víctimas en este tema en particular? Y eso es algo que pongo sobre la mesa. Puedo estar equivocado, pero tenemos todavía ese punto de debate. ¿Hasta dónde podemos nosotros hacerlo, no? Yo lo digo, no es atacar a los medios de comunicación ni mucho menos, pero también nos hemos percatado que mucho de la violencia política en razón de género en contra de las candidatas viene precisamente de este tipo de publicaciones, ¿no?, que suben en Facebook, que suben imágenes distorsionando completamente la figura de las candidatas, y esas son situaciones
que insisto, pueden quedar comprendidas en esta figura, y que en su momento los jueces pues tendrán que decidir sobre inclusive si vinculan a una persona moral por haber sido medio para la comisión de este tipo delictivo, ¿no? Sí hay muchos retos. A la pregunta, ya lo señalaba, claro que tienen ese conocimiento, pero también es muy cierto que nosotros debemos contar con ese tipo de insumos para que vayamos generando precisamente los precedentes, las expresiones de los tribunales en este sentido, precisamente para que vayan quedando y nosotros tengamos el sustento para determinar propiamente que es una figura delictiva, ya no es una sanción, y que bueno, que quien comete este hecho delictivo puede ser sujeto de la misma, ¿no? Okay. Creo que tiene por ahí unas fallas técnicas, Carolina. No, yo creo que ya se acabó, Dani. Sí, se salió. Bueno, ahora en estos momentos, muchas gracias, maestro Noé. Acto seguido, procedo a conceder el uso de la voz al maestro Vladimir Venegas para las conclusiones de este conversatorio. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues realmente la verdad que ha sido una jornada, un conversatorio bastante productivo. Yo puedo resumir todas las aportaciones que hemos recibido durante este evento en la oportunidad, en el área de oportunidad de la que disponemos, sobre todo las autoridades, quienes somos las que tenemos los recursos, los medios y sobre todo la obligación de dar a conocer a la ciudadanía nuestras acciones. En ese sentido, creo que las autoridades tenemos que implementar acciones, las acciones que sean necesarias para que la ciudadanía conozca, en este caso, que la violencia política contra las mujeres en razón de género es una conducta que ya está claramente tipificada en la ley, que es una conducta que puede ser sancionada no solamente desde el ámbito electoral o administrativo, sino también desde el ámbito penal, que sabemos que el derecho penal sería la última instancia de la que el poder público debe de hacerse o utilizarlo para combatir cualquier tipo de conductas, pero dada el incremento que hemos venido observando respecto a este tipo de conductas, que originalmente, como lo mencionaron, se podía señalar que eran de manera simbólica, pero que ha llegado ya incluso a ser de manera física. Bueno, entonces las autoridades estamos obligadas a implementar las acciones que sean necesarias para informar a la ciudadanía, para informar a las mujeres que tienen el apoyo de las instituciones, que hay los instrumentos legales para combatir este tipo de actos, y sobre todo cambiar esa perspectiva de que cuando se presenten ante alguna autoridad para presentar una denuncia por este tipo de actos, no sean revictimizadas, sino que se les atienda con base en los protocolos que ya fueron elaborados para atender este tipo de casos. Es decir, no revictimizarlas, no generarles mayores penas, mayores problemas de los que ya vienen. Nosotros sabemos que la violencia también genera afectaciones psicológicas, afectaciones a la conducta. Entonces, si una autoridad no cuenta con la especialización, no ha sido sensibilizada para atender a una mujer que ha sido violentada, bueno, va a generar no solamente una mala impresión en ella, sino que esa misma persona va a difundir que no fue bien atendida, y va, al contrario de que sea un agente que pueda difundir las buenas acciones de las instituciones, va a promover una opinión desfavorable, y eso es precisamente lo que no queremos que suceda.
¿Por qué? Porque al no presentarse denuncias se genera involuntariamente la impunidad, se genera que todas esas conductas que debieran ser investigadas, que debieran ser llevadas hasta los tribunales si es necesario, bueno, se queden ahí dentro de los números de la estadística negra y generen obviamente un ambiente de desconfianza en las autoridades. Por eso estamos nosotros de acuerdo en que esa es una de las mayores medidas que tenemos que tomar, quizás la más importante, la difusión de las acciones que como autoridades estamos facultadas para implementar. En este instituto, por ejemplo, durante el proceso electoral que concluyó, recibimos 23 denuncias por actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. De esas 23, en 11 ocasiones, en 11 casos, se determinó la existencia de violencia política, se emitieron resoluciones sancionadoras y se dio vista. Dentro de las acciones que se determinaron en las resoluciones fue dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de aquí, de nuestra entidad, para que no solamente quedara la sanción en el ámbito electoral, sino que si esa conducta también constituía un elemento de un delito, también en el ámbito penal fuera sancionada. Entonces creo que eso, al menos de mi parte, creo que sería lo más importante que nos llevaríamos de este evento, es el difundir, que podamos todos y todas y todos quienes estamos aquí, los colectivos, las instituciones, las fiscalías, los institutos electorales, poder difundir lo más que se pueda para que las personas y sobre todo las mujeres conozcan y sepan qué hacer en caso de ser objeto de violencia política contra las mujeres en razón de género. No podemos olvidar que estamos luchando contra cuestiones culturales. Es algo muy difícil cambiar el cassette, si así le podemos decir, cambiar la mentalidad y dejar de ver todo este tipo de actos como algo normal. Nosotros aquí en el instituto ya vivimos esa experiencia. Cuando recibimos el primer asunto de violencia política contra las mujeres en razón de género, al menos desde mi muy particular punto de vista, originalmente consideraba que no había violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, al analizar, al leer, al ponernos a estudiar y ver el asunto desde otra perspectiva, no desde la tradicional, bueno, es que podemos ya darnos cuenta que sí algo que aparentemente es normal, sí conlleva una conducta ilícita que las autoridades estamos obligadas a sancionar. Por mi parte sería todo y agradezco sinceramente la participación de nuestros ponentes. Realmente fue una plática bastante enriquecedora y esperamos que no sea la última ocasión que estén con nosotros. Muchas gracias. A nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, le agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado esta mañana. Hasta pronto.